Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Encuentros con la Filosofía es un programa de colaboración entre las radios universitarias ecuatorianas, Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, Infinito Digital de la Universidad Politécnica Salesiana y Radio Faxo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Encuentros con la Filosofía propone, con el apoyo de profesores universitarios, reflexionar desde una mirada filosófica un tema de la vida cotidiana. Saludo a Gabriela Montenegro, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Edison. Saludamos también a Karina Torres y a Carlos Minango, quienes desde Voz Andina Internacional y los medios virtuales hacen posible estos encuentros, porque siempre, con mayor razón en estos momentos de incertidumbre que atraviesa el mundo, es importante repensar la cotidianidad humana desde una mirada filosófica. Saludamos y damos la más cálida bienvenida al invitado de esta semana, Vladimir Sierra Freire. Él es doctor en filosofía por la Universidad Libre de Berlín, docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, UCE. Se desempeña como subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas. Sus temas de investigación son teoría política, teoría social, filosofía del lenguaje, hermenéutica. Buenos días, Edison. Buenos días, Gabriela. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación que me han hecho. Bienvenido, Vladimir. En este encuentro con la filosofía abordaremos la temática consenso. En el primer segmento, Vida Cotidiana, conversaremos sobre el uso cotidiano de la palabra consenso. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, Vladimir nos presentará algunas miradas de la filosofía al concepto consenso. Y en ¿Qué más encontrar?, nuestro invitado compartirá sus recomendaciones y sugerencias para profundizar reflexiones acerca del consenso. Empezamos el segmento Filosofía y Vida Cotidiana. En el diccionario Oxford encontramos la palabra consenso definida como acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad. Por otro lado, el diccionario de pensamiento político Palgrave Macmillan define consenso como la convergencia de opiniones sobre un juicio común con tres posibilidades. 1. Consenso automático cuando se comparten intereses, la comprensión y los medios para promoverlos. 2. En situaciones extremas, por ejemplo en la guerra, se acepta por el consenso que un bien público esté por encima del interés individual. Y 3. Consenso para defender una tradición que supuestamente representa y fue establecida por consenso. Estas definiciones y los usos del consenso en la política, en las mediaciones judiciales y en otros contextos nos hacen preguntar a Vladimir, ¿por qué es necesario el consenso en la vida cotidiana? Bueno, el término consenso quizás en el último tiempo ha comenzado a circular más en los ámbitos cotidianos, ¿no? Muy vinculado, por ejemplo, al discurso político, al discurso de los medios, pero de todos modos no se lo utiliza. Más bien se utiliza acuerdo, es la palabra que en la vida cotidiana se utiliza, que de algún modo es un sinónimo del término consenso, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante el consenso en la vida cotidiana? Porque los seres humanos somos sobre todo seres simbólicos, es decir, a pesar de que tenemos una infraestructura material, biológica, lo que nos caracteriza y nos distingue es justamente ese mundo distinto
propiamente humano, que es el mundo de lo simbólico, ¿no es cierto? Y justamente en lo simbólico es donde se producen los consensos o los acuerdos entre seres humanos, ¿no? Es tan importante, y para mirarlo desde la cotidianidad, podríamos decir que cualquier actividad en donde se coordina acciones humanas, que lo hacemos todos los días, como lo estamos haciendo ahora, es decir, siempre que interactúan los seres humanos para proyectar algo en su vida, necesariamente requieren de consensuar aquello que quieren hacer. Vamos al cine, juguemos un partido de fútbol, realicemos una fiesta, es decir, todas estas propuestas que van a convertirse luego en actividades de la cotidianidad necesariamente requieren el consenso, porque cuando más de dos personas deciden hacer algo, ese algo debe haber sido consensuado. Como decía acá, en las definiciones que tú leías, hay a veces consensos automáticos que están muy vinculados a actividades propias de cada cultura que ni siquiera se las discuten, ¿no es cierto?, sino que son acuerdos tácitos, y hay otros que en cambio son más, digamos así, problemáticos, porque hay que conversarlo, discutirlo y acordar, incluso en cuestiones tan sencillas como vamos al cine. Entonces, entre los interlocutores podría haber la idea, bueno, ¿qué película quieres ver? ¿A qué hora nos vamos? ¿Qué día nos vamos? ¿Dónde nos encontramos? Y todo esto va a llevar a una cadena de consenso que al final van a permitir que estas dos personas terminen yendo al cine y disfrutando de la velada, por decirlo de algún modo. Bien. Vladimir, ¿por qué es importante distinguir el término consenso del concepto consenso? Bueno, es importante, como en cualquier diferenciación entre el uso de las palabras en la vida cotidiana y el uso de los conceptos en estructuras discursivas abstractas, ¿no es cierto? Digamos así, si hacemos una fenomenología de esto, tendremos que decir que todas las palabras van surgiendo en los lenguajes naturales vinculadas a las actividades cotidianas de los seres humanos. Por eso, digamos, el gran reservorio lingüístico, sígnico de las culturas son los lenguajes cotidianos, o los se llaman los lenguajes naturales también, ¿no es cierto? Ahora, en algún momento del desarrollo intelectual de las culturas, en la cultura occidental, por ejemplo, se lo ubica en el nacimiento de la Grecia de Pericles, la reflexión humana comienza a separar ciertos términos del río, de la cotidianidad, para darles otra función, que sería la función de concepto, ¿no es cierto? Y luego quizás un poco después transformarse también en categorías, ¿no es cierto? Que están vinculadas a saberes abstractos, sobre todo en el inicio saberes que reflexionan desde lo religioso o a veces ya desde el pensamiento abstracto filosófico, ¿no es cierto? Entonces, diferenciar el término consenso que todos utilizamos en la vida cotidiana del término, del concepto consenso, es fundamental cuando se quiere hacer reflexiones metalingüísticas, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos en la vida cotidiana, como decía Wittgenstein, que es un gran pensador de la lengua, los términos que usamos son ambiguos, es decir, la palabra consenso puede significar muchas cosas en dependencia de quién lo usa, si lo usa un político, si lo usa un periodista, o si lo usamos cualquiera de nosotros en una situación particular de nuestra vida, ¿no? ¿Te parece que podemos consensuar, por ejemplo, la hora del encuentro? ¿Qué te parece si la comida que vamos a llevar a la salida de campo resulta de una discusión consensuada? Es decir, en la vida cotidiana la palabra consenso puede tener muchísimas significaciones, o su significación es muy baja. Ahora, el concepto consenso o la categoría consenso, en dependencia del campo semántico abstracto en el que se mueva, si es en el campo filosófico, si es en el campo sociológico, si es en el campo político, tienen definiciones estrictas, ¿no es cierto? Y ahí sí no podemos usar como a bien tengamos, en la vida cotidiana sí. Como término utilizamos libremente la palabra. Como concepto o categoría tenemos que ser muy rigurosos para utilizar según sea definir este concepto o esta categoría en un campo semántico determinado. Entonces quizás ahí está con claridad la diferencia entre una palabra de la vida cotidiana y un concepto de la ciencia. Perfecto, muchas gracias, Vladimir. Luego de estas primeras aclaraciones, damos paso al segmento Miradas Filosóficas. Edison. Nos acompaña Vladimir Sierra, quien en vida cotidiana nos mencionó algunas caracterizaciones del término consenso, por lo que ahora en el segmento Miradas Filosóficas preguntamos cómo la filosofía ha reflexionado sobre el consenso. Bueno, parece ser que las primeras nociones, por lo menos en el caminar de la filosofía occidental,
filosóficas respecto al consenso aparecen ya en la Grecia, ¿no es cierto? Sobre todo en la filosofía platónica, que de algún modo es una síntesis, una lectura crítica del pensamiento de Sócrates, ¿no es cierto? Algo muy particular del pensamiento platónico es la dialéctica, ¿no es cierto? Y de ahí viene el término diálogo. Y la dialéctica no es sino la capacidad humana de intercambiar ideas respecto al mundo y en ese intercambio de ideas ir buscando la clarificación de su definición para posibilitarse digamos, esta práctica dialéctica. Necesariamente hay que suponer un consenso, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, cuando se enfrentan dos visiones respecto a cualquier particularidad del mundo, entonces podemos tener dos visiones distintas, ¿no es cierto? Y estas visiones distintas van a tener que irse intercalando permanentemente hasta tratar de buscar algún espacio común entre estas dos definiciones, y el momento en que encontremos espacio común estamos produciendo un consenso en este caso descriptivo, comprensivo, ¿no es cierto? Y desde esa época, digamos desde la época platónica, la discusión sobre el consenso está muy vinculado a la discusión filosófica, porque la filosofía desde muchas perspectivas se presenta como aquel saber que puede aclarar, que puede perfeccionar sus definiciones a través del intercambio de ideas, a través del intercambio argumental, algo que lo fundamentó, digamos, con mucha precisión el pensamiento aristotélico, ¿no? Entonces, desde ahí, a lo largo de la historia de la filosofía, se ha reflexionado el consenso. En la actualidad, digamos, a fines del siglo XX, sobre todo, se volvió muy popular las discusiones filosóficas sobre el término consenso en torno a las democracias deliberativas. Es decir, ha tenido muchos momentos de auge la discusión sobre los consensos, como digo, en el pensamiento griego, en las discusiones de la teología medieval, es importantísimo el concepto consenso, y como digo, en este último periodo, quizás en la última década del siglo XX, y de ahí para adelante, quizás con no tanta intensidad, se discute el consenso vinculado, por ejemplo, a la estructuración de las democracias deliberativas, ¿no? Los parlamentos son espacios del consenso político, etcétera, etcétera. Entonces tiene como varios momentos digamos, de intensidad discursiva en torno al concepto de consenso en el caminar de la filosofía. Bien, Vladimir, en la actualidad hay un grupo de filósofos que abordan el tema del consenso. Para usted, ¿qué rama de la filosofía se encarga del concepto consenso? Quizás hay dos ramas fundamentales. La una es la hermenéutica como una, digamos, línea reflexiva de la filosofía de largo aliento, ¿no es cierto? Como decía, el término hermenéutica, digamos, es un desprendimiento del término griego hermeneia, ¿no es cierto? Y el término hermeneia se desprende de este semidios griego Hermes, ¿no es cierto? Cuya función principal era ser el traductor entre dioses y hombres, ¿no es cierto? Entonces, esta idea de poder digamos, trastocar el lenguaje divino para ser asequible a los seres humanos y viceversa, transformar el lenguaje humano para que sea asequible al lenguaje divino, es el fundamento de la hermenéutica. Hermenéutica es interpretar, traducir, ¿no es cierto? Y el término hermenéutica ha dado lugar a varias escuelas filosóficas que tienen como uno de sus discusiones centrales el problema del consenso. Se lo puede rastrear, digamos, a lo largo de la historia de la hermenéutica, que como digo, inicia, no hay en Grecia una escuela hermenéutica, pero el término nace ahí. En la escolástica medieval se desarrolla con muchísima fuerza la hermenéutica sacra, ¿no es cierto? Y luego hay una desacralización de este tipo de saber para transformarse en la hermenéutica moderna, que quizás encuentra en la obra de Gadamer la concreción más importante en el caminar filosófico. Para Gadamer, la filosofía necesariamente es un acto hermenéutico, ¿no es cierto? Y dentro de la hermenéutica, la discusión sobre el consenso es fundamental. Otro campo importante donde se discute la hermenéutica dentro de la filosofía es en la filosofía del lenguaje, ¿no es cierto? Digamos, el explorar. La filosofía del lenguaje tiene como dos ramas principales. La filosofía de los lenguajes formales, ¿no es cierto? Y la filosofía de los lenguajes ordinarios, llamados ordinarios a los lenguajes naturales. Sobre todo en esta segunda rama se discute mucho el consenso, ¿no es cierto? Y esto va a llevar luego a que
la discusión sobre el lenguaje se desplace del ámbito filosófico y, digamos así, enriquezca las discusiones de ciencias sociales, lo que se conoce como el giro lingüístico, ¿no es cierto? Y luego, entonces, las discusiones del lenguaje vistas desde las ciencias sociales, desde la sociología, desde la antropología, desde la historia, otra vez se van a apropiar de la discusión en torno al concepto de consenso. Y quizás ahí fueron muy fructíferas, por ejemplo, en textos como los de Habermas, los de Apple, donde se discutió muchísimo el problema del consenso, y de ahí, claro, se ha desplazado a otros saberes, ¿no? Pero en lo estrictamente filosófico, quizás estos tres grandes campos: la hermenéutica, la filosofía del lenguaje y quizás también con mucha fuerza en la filosofía política. Es fundamental la categoría de consenso. Gracias, Vladimir. Entonces, según lo que hemos ido revisando, ¿cuál sería el papel que juega el consenso en el plano de lo político y en la política misma? Habría que distinguir ahí, como tú lo has distinguido en la pregunta, lo político de la política, ¿no? Si entendemos por político aquella capacidad humana de fundar mundo, digamos, la visión más radical del quehacer político, es decir, esa capacidad únicamente humana que nos permite crear aquello que Bolívar Echevarría decía transnaturalización, ¿no? Volvernos más allá de nuestro soporte natural y crear estos espacios culturales simbólicos donde reproducimos nuestro mundo. En esta perspectiva de lo político, el consenso es fundamental, porque la creación del mundo es sobre todo creación simbólica, y la creación simbólica del mundo no se logra si no se consensúan normas, es decir, las normas que articulan la vida de los pueblos, desde pueblos, digamos, no modernos, hasta las normas que regulan la organización política de los pueblos modernos. Las leyes son resultados de consensos, son resultados de sedimentación, de discusiones abiertas que luego se resolvieron en consensos, digamos, que normativizan la vida de las sociedades. Entonces, visto desde lo político, es fundamental. No hay posibilidad de pensar las experiencias culturales humanas sin pensar la consensualidad. Es fundamental. Si no pudiéramos consensuar los seres humanos, no podríamos crear cultura. Ahora, en el ámbito más, digamos, estrecho de la política, del ejercicio político, como lo entendemos en la actualidad, muy vinculado, por ejemplo, a las democracias modernas, el consenso también es fundamental, sobre todo en las democracias deliberativas, ¿no? La propuesta de fundar el orden político en un modelo, el democrático, porque no es el único, tiene como fundamento el ejercicio deliberativo consensual. ¿A qué me refiero? A que las normas que tienen que instituirse en las sociedades para mejorar sus condiciones de reproducción se las hace generalmente en los parlamentos, en estos espacios de confluencia de muchas voces, de voces diversas, que tratan de algún modo de lograr que todas las representaciones sociales se vean confluidas en un solo espacio, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para deliberar, para discutir con argumentos, para discutir racionalmente de cómo llevar la vida hacia adelante. Y la concreción de leyes en parlamentos es el resultado del consenso, es decir, no se puede emitir leyes sin antes haberlas consensuado. Los consensos, claro, en la política pueden ser consensos de mayoría, es decir, no absolutos, pero sí de mayoría, porque el consenso político presupone también el disenso político, ¿no? Hay momentos en que la discusión política puede terminar en consensos absolutos, pero generalmente los consensos se logran no de modo absoluto, sino de modo mayoritario, ¿cierto? Entonces, tanto en lo político como capacidad de creación del mundo, como en la política como forma de estructuración normativa de las sociedades, el consenso es fundamental en estas dos actividades. Bien. Vladimir, ¿usted cree que hay alguna diferencia entre consenso y contrato? Claro, la diferencia es que el contrato, habría que ver cómo entendemos los términos, pero el contrato más bien tiene que ver con una estrategia dentro del discurso jurídico para establecer relaciones justamente contractuales, relaciones que vinculen a varios sujetos jurídicos, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia quizás fundamental es que el consenso se mueve
también por fuera del discurso jurídico. Es decir, dentro del discurso jurídico también se puede hablar de consensos, pero la figura del contrato tiene que ver más bien con, es un término jurídico que cobra su sentido dentro del discurso jurídico, mientras que el consenso es mucho más amplio, mucho más abarcativo. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en este famoso concepto de la política, el contrato social, ¿no es cierto?, inaugurado por Rousseau. Acá la palabra contrato está tomado desde lo jurídico, pero con utilización política, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un contrato social, nos estamos refiriendo a un acuerdo que se llega en sociedad, cuyo fin es regular la vida de esa sociedad para, digamos, potenciarla, ¿no es cierto? Y ese contrato, visto desde lo político, claro, tiene tintes jurídicos, ¿no? Porque cuando uno establece un contrato jurídico, necesariamente se compromete bajo la ley a respetar ese contrato, pues, ¿no es cierto?, a las personas que traen ese contrato. Algo similar sucede en el contrato político, en el contrato social político, ¿no?, que en un inicio no se instituía bajo la figura jurídica de la ley, pero que tenía ese rigor, ¿no es cierto? Si nosotros acordamos llevar nuestra vida de este modo, a través de un contrato, nos estamos comprometiendo a respetar. Entonces hay una evolución del término contrato desde lo social a lo jurídico, y dentro de esto presupone, porque para llegar a un contrato hay que primero establecer un consenso, ¿cierto? El contrato tiene peso jurídico, tiene legalidad, mientras que el consenso no. En la vida cotidiana, como decíamos al inicio de esta conversación, debemos llegar a consensos para estructurar el funcionamiento pragmático de nuestra vida. No hay cómo, ¿no es cierto?, establecer, qué sé yo, modos de vida en comunidad sin tener presupuesto los consensos. Pensemos, por ejemplo, cuando un grupo de jóvenes deciden compartir una vivienda, y ahí tenemos un pequeño espacio experimental donde vamos a ver cuán necesario es el consenso para articular la vida, ¿no es cierto? Ahora, luego de establecer el consenso de quién va a barrer en la sala, de quién limpiará la cocina, de quién, etcétera, luego de eso se puede convertir en un contrato, si es que interponemos principios jurídicos. Entonces, teniendo una relación, el consenso y el contrato no son lo mismo, porque la gran diferencia para mí sería que el contrato tiene validez jurídica, mientras que el consenso tiene validez cultural y hasta validez social, pero no jurídica, no necesariamente jurídica. Gracias, Vladimir. Es tiempo de nuestro tercer momento. ¿Qué más encontrar? Para indagar cómo continuar las reflexiones acerca del consenso. Gabriela. Bien, en este encuentro con la filosofía hemos conversado con Vladimir Sierra. Él presentó algunas aproximaciones al concepto consenso. Luego expuso los principales autores que han reflexionado en el campo de la filosofía sobre este tema. Indudablemente, con este encuentro no se termina la reflexión. Por eso, ¿en qué más encontrar? Solicitamos a Vladimir Sierra sus recomendaciones bibliográficas y audiovisuales para ahondar en el tema consenso. Bueno, digamos, quizás los dos pensadores en el campo de la filosofía política, que creo que puede ser el de mayor interés, los dos pensadores más importantes en torno a la discusión categorial del concepto consenso, quizás son Jürgen Habermas y Hannah Arendt, ¿no? Los dos, digamos, impactados por los efectos que tuvo la Segunda Guerra Mundial en la cultura europea y la necesidad que tuvieron estos pueblos de fundamentar su futuro político en las democracias deliberativas, se hizo necesario en el ámbito europeo reflexionar sobre justamente este tipo de democracias, ¿no? Cómo fundamentarlas, cómo estas democracias podían impulsar formas de emancipación social, y cada cual por su lado. En la obra de Jürgen Habermas y en la obra de Hannah Arendt podemos encontrar, ¿no es cierto? En Hannah Arendt, por ejemplo, en su famoso texto de La vida activa, podemos encontrar una reflexión importantísima sobre lo que ella llama el accionar social, ¿no? Ella divide a la dinámica social en labor, trabajo y acción. Y en este tercer nivel, el de la acción, que es el nivel político, es requerimiento indispensable de los consensos, ¿cierto? Es decir, la única manera en que los seres humanos podemos mejorar nuestras condiciones de vida
no es sino a través de la discusión, del enfrentamiento deliberativo que nos tiende a llevar hacia los consensos. Por otro lado está la discusión abierta por Jürgen Habermas en Teoría de la Acción Comunicativa, donde él, retomando muchos aportes de la filosofía del lenguaje y tratando de mirar cómo estos aportes pueden transformar la teoría de la acción social weberiana, lanza lo que le llevó a la fama, que es la acción comunicativa, ¿no? El accionar comunicativo de los seres humanos, donde cree Habermas se puede encontrar principios emancipatorios sociales, ¿no es cierto? Tanto en la vida cotidiana, que como decíamos es fundamental visibilizarla desde el consenso, pero sobre todo en las discusiones deliberativas democrático-modernas, ¿cierto? Habermas es muy convencido que la única manera de impulsar emancipación social humana es a través del discurso racional deliberativo que nos lleva necesariamente a los consensos políticos sobre los cuales podemos estructurar nuevas normas sociales, ¿no es cierto? Y junto a la obra de Habermas y de Hannah Arendt, se pudo ver por mucho tiempo en el Parlamento Europeo como la concreción de ese espacio productor de consensos. Quizás en la actualidad ya no se puede decir lo mismo, pero sobre todo en los años 60, 70 y 80, el Parlamento Europeo se constituyó en una suerte de modelo o una suerte de espacio experimental de la teoría habermasiana. Por fuera de estos dos autores que son fundamentales, también vale la pena revisar los textos, por ejemplo, de Gadamer, que había dicho, que es el gran pensador de la hermenéutica moderna, y quizás de Karl Otto Appel, que fue un compañero del camino intelectual de Habermas, ¿no es cierto? Y quien se negó a pensar todos estos términos desde la filosofía política, y más bien él impulsó siempre una reflexión filosófico trascendental, ¿no es cierto? Él decía que la libertad de él como filósofo no la podía tener Habermas, porque Habermas, claro, siempre orientaba su pensamiento a reflexionar la sociedad. Appel decía, yo no necesito esto y esto me da mucho más libertad. Entonces, entre los dos crearon un espacio muy rico de discusión en torno a la filosofía del lenguaje y sobre todo algo que los dos fundaron, que se llama la ética en diálogo, ¿no? La ética del diálogo. Y en el centro de la ética del diálogo está el consenso. Y finalmente, quizás otro filósofo que caminó junto con los dos es Albert Bellman, que también discutió a contrapelo de ellos, es decir, levantando ciertas críticas, la importancia del consenso en la construcción de las democracias. Ahora, también creo que vale la pena mencionar que mientras se desarrollaban estas teorías soportadas en el consenso, aparecieron de otro lado una serie de pensadores que criticaron, ¿no es cierto? Y entre estos quizás es importante la figura de Jean-François Lyotard, del mismo Derrida, es decir, de lo que se conoce como postestructuralismo franceses, quienes defendieron otra posición, para decirlo así resumido. Ellos afirmaron que lo más común en el lenguaje humano no es el consenso, sino más bien el disenso. Entonces, la contraparte argumental de la teoría de los consensos, y digamos, entre todos estos autores, construyeron una época de discusión a fines del siglo XX de muchísima riqueza en torno al papel del consenso en los lenguajes humanos y en la afirmación de la democracia deliberativa. Gracias, Vladimir. No cabe duda de que se abren muchas interrogantes, por lo que para cerrar este encuentro preguntamos ¿qué otros términos y conceptos están vinculados al tema consenso? Bueno, ahí entrarían, como digo, todos los conceptos que enriquecen la filosofía del lenguaje y quizás la hermenéutica de modo fundamental, ¿no? Hay términos como, por ejemplo, el entendimiento. Esto es fundamental, porque para lograr entendimiento necesitamos lograr consenso. El entendimiento es otra categoría fundamental de la filosofía del lenguaje, y también hay conceptos importantes como los actos del habla, ¿no es cierto? Ahí hay unas discusiones en torno a la obra de John Austin y de John Searle, que reflexionan sobre lo que ellos inauguraron discursivamente como actos del habla. Así como hay actos, como la sociología habla de acciones sociales, ellos refirieron a esto que se llama actos del habla, que no son sino formas de afirmación pragmática del mundo
que lo realizamos con la lengua, con el lenguaje. Recuerden el famoso título de la obra de Austin, del texto, digamos, publicado por sus discípulos, cómo se hace cosas con palabras, ¿no es cierto? En esta pregunta de cómo hacer cosas con palabras, él nos deja claro que las palabras no solo son para comunicar, sino para afirmar mundo, ¿no es cierto? Y de ahí viene la idea de los actos del habla. Entonces, actos del habla, entendimiento, el mismo concepto de disenso es fundamental para entender el consenso, el término diálogo es fundamental, el término lenguajes ordinarios, así lo llama la Academia Norteamericana, digamos, los lenguajes naturales son fundamentales para entender el consenso, pero quizás el concepto más cercano al de consenso es el de intersubjetividad. Para muchos el gran aporte de Jürgen Habermas a la filosofía moderna es haber introducido la visión intersubjetiva en la construcción del mundo. La intersubjetividad supone que para alumbrar simbólicamente el mundo se requiere de por lo menos dos seres humanos en contacto simbólico-lingüístico, ¿no? Y todo aquello que se puede decir del mundo y todo aquello que se puede proponer del mundo necesita intersubjetividad, y por eso pensar el mundo es pensar desde la intersubjetividad, aquello que une dos subjetividades distintas y las vuelve, digamos, armónicas, es justamente el consenso. Hay una frase famosa en el texto de Habermas que dice: el consenso vive como telos en el lenguaje. Y sobre eso se puede reflexionar mucho. El consenso vive como telos en el lenguaje. Esto quiere decir que es imposible ser sujeto del lenguaje, como somos todos los seres humanos, si no estamos predispuestos a consensuar. Es decir, lo esencial del lenguaje es buscar consensos. Si un ser humano habla, son las 4 normas pragmáticas del lenguaje según Habermas. Cuando un ser humano habla, necesariamente quiere decir algo y necesariamente quiere que el otro ser humano a quien se dirige entienda de modo idéntico lo que él quiere decir. Si es que se logra que el otro ser humano entienda de modo idéntico aquello que yo quiero decir, entonces se produce un consenso lingüístico. De ahí que el consenso vive como telos en el lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de categorías muy vinculadas a la filosofía del lenguaje y a la reflexión hermenéutica, que son necesarias comprenderlas para comprender de modo estricto el concepto de consenso. Perfecto, muchas gracias, Vladimir. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Vladimir Sierra, y a Carlos Minango y Karina Torres en la cabina de la radio Voz Andina Internacional. Recuerden, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.